Saludos a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito. Les doy una cálida bienvenida nuevamente a nuestro canal. Hoy, vamos a sumergirnos en 3 fascinantes relatos que han surgido en la comunidad. ¿Están listos para explorar estas intrigantes historias? Empecemos. Primera historia. ¿Soy el malo por decirle a mi padre separado que puede cuidar de su propia esposa? Yo, 17M, no he hablado con mi padre en poco más de un año hasta que me llamó para decirme que su esposa estaba embarazada y de alto riesgo y que quería que lo ayudara a cuidarla. Mi razón para no hablar con mi padre es que tuvo una aventura con su esposa mientras estaba casado con mi madre. Trabajaron juntos, ella era su jefa técnicamente, y cuando se enteraron, ambos fueron despedidos de su trabajo. Ella era su supervisora y estaba en contra de las reglas acostarse con alguien sobre quien estás en una posición de poder. Pero también hicieron cosas en el trabajo que también iban en contra de las reglas. Trataron de culpar a mamá e intentaron menospreciarla ante mí y ante otros porque estaban enojados. Mamá estaba muy enojada con ellos. La esposa de mi padre dijo que no había hecho nada malo y que no le gustaba la hostilidad dirigida hacia ella, cuando era una parte inocente. Tenía 15 años cuando todo esto se vino abajo. De hecho, trajo a esta mujer a nuestra casa y esperaba que fuéramos amables con ella y aceptáramos que querían ser felices juntos. Esperaba que yo fuera más acogedor de lo que era. Le dije que se fuera a la mierda y que no quería estar cerca de ninguno de ellos y eran asquerosos. Mi padre tenía cada 2 fines de semana la custodia de mí durante los procedimientos de divorcio, pero mamá y yo luchamos y ganamos la capacidad de decidir si quería ir a su casa o no. Una vez que eso estuvo en mis manos, detuve todo contacto con él y me he negado a poner un pie dentro de su casa. Así que me llamó para contarme sobre el embarazo de su esposa y cómo es de alto riesgo. No respondí, pero dejó un mensaje de voz. Me llamó varias veces hasta que respondí. Dijo que ella no puede trabajar y que está sola en casa mucho tiempo mientras él trabaja. Ella no puede hacer mucho por sí misma y él quería que yo la ayudara a cuidarla a ella y a su casa. Yo estaba como de ninguna manera en el infierno estoy cuidando de su esposa. Dijo que si no quería hacerlo por ellos, piensa en el bebé que será mi hermano pequeño y él dijo que seguramente querrás una relación con él. Le dije que no. Nunca veré a su nuevo hijo y no seré el hermano mayor de sus hijos. Mi padre decía que no es así como tratas a la familia. Le dije que dejó de ser mi familia cuando decidió tratar de ponerme en contra de mamá y trajo su pieza lateral a la casa familiar. Le dije que mamá no había hecho nada malo. Hizo trampa. Y allí estaba tratando de envenenarme contra ella. Mi padre argumentó que no tenía nada que ver conmigo. Le señalé que lo hizo algo que ver conmigo cuando trató de usarme. Protestó un poco más y dijo que necesitaba ayuda. Dije que puede cuidar de su propia esposa y cuando se trata de eso, puede cuidar de su propia familia y dejarme en paz. Me sermoneó sobre las personas que necesitan ayuda de vez en cuando y estoy siendo un poco mierda sobre esto. Dijo que podría perder al bebé si se ve obligada a hacer demasiado. Le dije que ese no era mi problema. ¿Así que soy el malo? Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor. No eres el malo. Dice mucho que se esté acercando a ti, un joven de 17 años, para pedir ayuda. No tienen amigos o familiares que aparentemente tengan tiempo o les gusten lo suficiente como para hacer tiempo. También él es 100% responsable de esto, pero ella sabía que estaba casado, así que no es inocente en todo esto. Yo diría que trates de perdonarlo por tu propia paz, pero eso no significa que tengas que estar cerca de ellos ni hablar con ellos. OP responde. He estado trabajando en el perdón, pero él ya no es parte de mi vida. Mamá y yo vemos terapeutas para ayudarnos. Sé que perdió gente cuando salió su aventura, pero tenía amigos que lo conocían y lo apoyaban en ese momento. Él también debe haberlos perdido. Redditor. Perder el empleo por una aventura laboral con su jefe es un resultado muy previsible. Alienar a su hijo tratando de traer a su pareja de aventuras a casa es un resultado muy previsible. Tener un embarazo de alto riesgo por encima de los 40 años es un resultado muy previsible. Tu papá toma decisiones sin pensar en lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. No eres responsable de tratar de cuidarlo en eso. Aprenderá o no en su propio tiempo. Pero necesitas prepararte emocionalmente para no necesitar nada de él y tener límites fuertes contra su manipulación emocional. No tiene nada que ver contigo que tu padre aparentemente no pueda asumir la responsabilidad de su propia vida.
pero va a tratar de atraer a cualquiera que pueda a su vórtice de mala toma de decisiones. No seas como él. Encuentre maneras de obtener su paz y también dar maneras de convertirse en un adulto que asume la responsabilidad de sí mismo. Tú no eres el malo. Buena suerte configurando tu vida para que no te sacuda por el cada vez que está en espiral. Segunda historia. Mi madre trató de engañarme para que me uniera con mi hermana para cenar después de que ella me probó con su esposo. Esto es realmente increíble y va a haber muchos detalles, así que por favor ten paciencia conmigo. Mi hermana se casó recientemente. Han pasado alrededor de 3 o 4 meses desde la boda. Realmente no los vi mucho después de la boda, luna de miel y luego vuelta al trabajo. Pero una vez al mes, toda nuestra familia se reúne y mis padres organizan un gran festín. Dado que esto ocurrió hace una semana, fue para el mes de agosto. Durante esta cena, mi cuñado estaba siendo extremadamente extraño conmigo. Estaba halagando mi cuerpo, ignorando a mi hermana y actuando de manera realmente extraña. Fue completamente inesperado por varias razones, una de ellas es que su esposa estaba sentada justo a mi lado. Además, él solo ha estado casado unos pocos meses. Además, nunca me había hablado de esa manera antes. Me sentí realmente incómoda y estoy segura de que los demás en la habitación también se dieron cuenta, porque, ¿qué diablos estaba pasando? Excepto que fue extraño porque nadie señalaba nada. Estaba extremadamente confundida y solo quería irme. Me fui temprano, pero cuando llegué a casa, me sentí muy incómoda. Ni siquiera sé cómo describirlo. Decidí enviarle un mensaje a mi hermana y hacerle saber que el comportamiento de su esposo me hizo sentir incómoda. Le dije que también era preocupante que se sintiera lo suficientemente cómodo como para decir estas cosas frente a mis padres y mi hermano. Le expliqué que si ella no se sentía cómoda estando en medio, no me importaría explicárselo yo mismo. Su comportamiento era tan perturbador que hice una videollamada con mi novio, que estaba fuera de trabajo en los Estados Unidos. Le dije que era extraño y como de repente el comportamiento de mi cuñado hacia mí pasó de ser el de hermanos a esta situación horriblemente incómoda. Estaba enfadado, con razón. Mi hermana no respondió a mis mensajes hasta el día siguiente. Pidió reunirse, así que lo hice. Esperaba que estuviera molesta y que él se disculpara por lo que dijo. En cambio, ella admitió que todo había sido una prueba y que la había pasado con éxito. Estaba confundido, por decirlo menos. ¿Qué quería decir con una prueba? Pasé. ¿Qué está pasando? Resulta que ella hizo que su esposo hiciera esas cosas a propósito porque quería ver cómo reaccionaría si él me hubiera dicho esas cosas en serio. Mi reacción y mi elección de enviarle un mensaje después le dijeron que podía confiar en mí cerca de él. Estaba ofendido, por decirlo menos. ¿Por qué pensaría que no podía confiarse en mí? Bueno, permítanme contarles la razón, en mi opinión, no muy válida para esta falta de confianza. Mi hermana ya había estado casada antes. Tenía 27 años y el divorcio se produjo alrededor de los 10 meses de matrimonio. Su ex era un psicópata, por decirlo menos. Me conocía desde hacía más tiempo que a mi hermana, yo fui quien los presentó. Se llevaban bien y eventualmente comenzaron a salir. Parecía la relación más saludable y romántica que había visto en la tierra. Excepto cuando se casaron. Durante su matrimonio, yo me quedaba con ellos porque estaba más cerca de mi trabajo. Tenían habitaciones extra y yo pagaba alquiler y cocinaba y limpiaba para mí. Mis prendas íntimas, sujetadores y panties, a menudo desaparecían. Comenzó de manera pequeña. Simplemente asumí que se habían mezclado con la ropa de mi hermana y aparecerían eventualmente. Pero estaba ocurriendo con más frecuencia, hasta el punto de que estaba comprando ropa interior casi semanalmente. Seguí presionando a mi hermana para que admitiera que estaba robando mi ropa interior, y ella insistía en que no era ella. Decidí simplemente ignorarlo y seguir con mi día. Algo que ni siquiera había considerado como una opción era la verdadera razón. Mi ex cuñado estaba robando mi ropa interior. No sabía, ni quería saber, qué hacía con ella cuando me enteré. Pero estaba tan disgustado y confundido. Alguien a quien creía mi amigo resultó ser solo un pervertido. Él admitió que nunca había amado realmente a mi hermana y que solo la estaba usando para llegar a mí. Me sentí tan asqueado y confundido. Alguien a quien pensé que era mi amigo resultó ser solo un pervertido. Presenté cargos en su contra por su comportamiento repugnante. Pude obtener una orden de restricción, y mi hermana lo divorció casi de inmediato después de enterarse. Ella usó algo traumático que me sucedió y lo convirtió para hacer parecer que yo era el que no era de confianza. Afirmó que debía haberlo alentado de alguna manera para que pensara así y que esta prueba era solo para demostrar que no lo estaba haciendo de nuevo.
seguro decir que estaba extremadamente herido y enojado por su respuesta, así que le dije que nunca hablara ni se comunicara conmigo nuevamente si eso es lo que realmente pensaba de mí. Mi familia se enteró, y en su mayoría, están de acuerdo en que su comportamiento es una locura. Pero mi madre respaldó sus acciones y dijo que mi hermana solo estaba tratando de protegerse a sí misma para no salir lastimada nuevamente. Le dije que si hubiera sido honesta conmigo desde el principio, no me habría molestado tanto. Hay una manera correcta de abordar las cosas y una manera incorrecta. Esto no solo está mal, sino que también es una locura. ¿Por qué está tan empeñada en que mi objetivo de vida es lastimarla? No sabía que su ex iba a resultar así, entonces ¿por qué estoy siendo castigado? Ella afirmó que debería haber tenido alguna indicación de que le gustaba, pero realmente hacía parecer que estaba locamente enamorado de mi hermana. ¿Cómo se supone que debía saber lo que estaba pasando en la mente de otra persona? De todos modos, la cena familiar fue más temprano este mes, ya que era la fecha más compatible para las agendas de todos, ayer. Le dije a mis padres que esperaran que no me presentara si mi hermana y su esposo estaban allí. Ni siquiera fue porque me negara a volver a hablar con ella. Solo lo dije porque la situación estaba tan fresca. Le dije a mi madre que me disculparía cuando me calmara un poco. Simplemente era difícil enfrentarlos cuando me hacían sentir como una persona horrible por una situación que estaba fuera de mi control. Mi madre me aseguró que mi hermana no asistiría, así que acordé ir. Cuando llegué, ambos estaban allí. Se sintió como una emboscada y en cierto sentido lo fue. Mi hermana exigió que me disculpara por mi reacción porque era mi culpa que esto sucediera en primer lugar. No puedo mentir, exploté. Le dije que debería eliminar mi número y el título de ser mi hermana si realmente sentía eso. Necesito consejos porque la terapia no está programada por otras 2 semanas y siento que acabo de soñar una trama de telenovela. Me siento un poco mal porque entiendo que mi hermana tuvo su confianza completamente rota por su ex, pero siento que esa desconfianza no debería apuntarme a mí, sino a la persona que realmente la causó. Y fui yo quien la presentó a ese idiota en primer lugar, así que ya me siento culpable por eso. Pero no logro entender cómo sus planes para manipularme y hacerme creer que está siendo perjudicada por un esposo una vez más son simplemente demasiado extremos. Quiero disculparme con ella por una razón, haberle presentado a ese hombre. Realmente necesito que ella vea que no estaba tramando nada cuando su ex robaba mi ropa interior. Estaba igual de en la oscuridad que ella. ¿Cómo puedo llevar a cabo lo anterior? Porque quiero dejar esto atrás y seguir adelante. Estaba a punto de sanar de su matrimonio anterior y ahora este también me está poniendo en una posición muy incómoda, con mi hermana, mi cuñado y mi propia madre. ¿Algún consejo sobre cómo abordar las disculpas, recuperar la confianza de tu hermana y mostrarle que realmente solo deseas lo mejor para ella? Hola amigos de Reddit Escrito. Si les gusta lo que ven, les pido que se suscriban al canal y le den un buen like. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Continuamos. Tercera historia. Soy el malo por estar enojado con mi familia por intervenir para comprar la propiedad que estaba tratando de comprar. He estado viviendo en el extranjero durante más de 12 años. Regreso a casa para visitar varias veces al año. En el último año o así, cuando visitamos, mi novia y yo hemos estado hablando de mudarnos de vuelta allí, ya que, aunque no es tan bueno para nuestras carreras, ofrece una mejor calidad de vida. El mes pasado, estábamos de regreso por un asunto familiar y comenzamos a buscar casas. Una en particular cerca de la casa de mis padres nos llamó la atención y estábamos muy emocionados al respecto. No hay muchas casas de ese estándar disponibles en ese pueblo. En la última noche de nuestra estadía, tuvimos una gran cena familiar y hablamos de ello y de lo bonita que era. Vale la pena decir que aún no tenemos trabajos allí, pero después de que volamos de regreso, estábamos hablando con el agente inmobiliario sobre hacer una toma a largo plazo por esa razón, lo cual también le convenía a los propietarios. Pero todavía había algunas cosas que teníamos que resolver antes de mudarnos de un país a otro antes de poder hacer una oferta. Fue entonces cuando me enteré de que el novio de mi hermana, que vive un poco lejos de mi familia, todos viven en ese pueblo, también fue a ver la casa. Me sentí un poco molesto porque él solo planeó una visita después de escuchar lo bonita que pensábamos que era. Así que llamé a mi papá y le pregunté qué estaba pasando. Sé que, aunque mi hermana nunca podría permitírsela, mis padres compraron la casa en la que ella está viviendo actualmente y podrían tener los medios, y el novio de mi hermana también le va bien pero sus padres son adinerados. Así que le pregunté directamente a mi papá si estaban pensando en mover su inversión a esta casa para mi hermana, y él dijo que no, nunca. También dejé claro que estaba trabajando en hacer una oferta y no estaría contento si mi hermana y su novio hacían una.
2 días después, mientras hablaba con bancos, etc., recibo un mensaje de texto de mi mamá diciendo que lamenta decirme que el novio de mi hermana ha hecho una oferta. Le respondo que estoy decepcionado, pero me contengo porque realmente no quiero involucrarlos, ya que es un asunto entre mi novia y yo, y mi hermana y su novio. Me molesta mucho porque ahora tengo que dejarlo pasar o entrar en una guerra de ofertas, lo cual es absurdo, así que al final lo dejo por la paz. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor. No eres el malo, además es posible que desee reconsiderar mudarse de regreso a casa para estar más cerca de su familia. No parecen personas muy amables. Redditor. Lección del día: no compartas tus planes con ellos nunca más, ni siquiera con tus padres. Claramente favorecen más a tu hermana mayor. Redditor. No eres el malo. No vuelva a discutir los detalles de sus planes con su familia en el futuro. Ope responde. Sí, eso es lo que dijo mi novia. Nunca pensé que tendría que guardarme las cosas para mí. Redditor responde. No estoy seguro de por qué quieres acercarte a unos imbéciles tan miserables. Comenzaría a buscar propiedades lo suficientemente lejos como para que no puedan molestarte. Amigos de Reddit Escrito, espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.